Este es el backstage de la construcción y en el episodio de hoy hablaremos sobre BIM en el sector hospitalario. Bienvenidos a este podcast pensado para todos los profesionales y estudiantes del sector construcción. Si quieres diseñar edificaciones y entregar más proyectos en menos tiempo, déjame decirte que estás en el lugar indicado. Si te dedicas a la arquitectura, diseño de estructuras, gestión de proyectos, instalaciones o proyectos BIM en general, quédate, ya que estaremos regalándote información con la que descubrirás que puedes hacer más en menos tiempo. ¡Comenzamos! Bienvenidos nuevamente al podcast Backstage de la Construcción. Hoy me acompaña una gran amiga, la arquitecta Jackie Galloso. Otras personas la conocerán como Grace Galloso. Bienvenida, Jackie. Para mí un gusto tenerte aquí en el Backstage de la Construcción, en las oficinas de CIPE Perú. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Feliz de por fin estar en el backstage de CIPE. He estado siguiendo a CIPE, usando el programa. Sabemos muy bien que ha sido, muy aparte que me los he estado incitando, ha sido por Cristian de CBP, que es el más fan de ustedes, ¿no? Que él sí con ustedes promueve mucho el Open BIM, ¿no? Que prácticamente el Open BIM con todo lo que son los archivos IFC, o sea, no limita a CIPE, ¿no? Sabemos todos que está monopolizado con Autodesk, pero mucha gente está familiarizada, entonces, con toda la familia Autodesk, y algunos no se atreven, pero hay valientes que sí, creo que han tenido muy buena acertación a usar CIPE. Cristian, para él es fabuloso porque a veces hace algún tipo de levantamiento estructural, lo modela en CIPE 15 minutos y lo tiene todo. Y en Autodesk, a mí personalmente, aún me demora. Y eso que yo he sido campeona de dibujo técnico en AutoCAD, ¿no? O sea, en mi tiempo. Buenísimo. Entonces, bueno, aquí en el backstage vamos a extender la invitación a Cristian Vargas de la empresa CBP Contratistas de Trujillo para ver si puede estar aquí presente. Jackie, si me puedes ayudar a que Cristian pueda Voy a mover mis influencias paternales. Buenísimo. Entonces, vamos a ir directo a lo que más nos llama la atención en el backstage de la construcción. Dale. Una pregunta que le hago a muchos profesionales. Pero, Jackie, ¿qué es para ti el BIM? ¿Qué es para mí o qué es el BIM? Yo creo que cada persona tiene diferentes conceptos de qué es el BIM. Totalmente. Pero el BIM es único, o sea, Building Information Modeling, ¿no? En sí es una metodología, no es un software. Si queremos medirlo por software, podemos decir que CIPE es BIM, ¿no? Lo que pasa es que la metodología BIM es más que todo la cantidad de información que tiene tu modelo o tu archivo, ¿no? Entonces eso va llegando hasta 7D, ¿no? Que es por cada ejemplo. Nosotros siempre usamos o escuchamos 2D y 3D. 2D, el bidimensional, y 3D, el tridimensional. Ahora, cuando pasamos al 4D, 5D, es la cantidad de información. Algunos pueden tener, por ejemplo, ahora con el 4D, cuáles son las propiedades de las capas, después los metrados, después puede ser la compatibilización, la marca de los insumos, y así va aumentando la cantidad, ¿no? del archivo que son los logs. Así que es muy rápido todo. Y bueno, el BIM definitivamente que más que una moda, tiene que ser una intención de buenas prácticas de trabajo, y es en lo que nos está ayudando también el Ministerio de Economía y Finanzas acá en Perú, así como muchas otras asociaciones en toda Latinoamérica. Hay BIM Forum en cada uno de los países que buscan establecer algunos lineamientos mínimos para que el BIM se ejecute de la mejor manera, ¿no? Y a ti, en lo personal, vamos a conocer aquí a Jackie. Jackie, cuéntame, ¿qué te influenció principalmente a trabajar con esta metodología BIM que actualmente es tan importante en los proyectos de edificación, no solo de contratación privada, sino también en los de contratación pública, donde es que cobra mayor importancia? Bueno, en sí trabajar con la metodología BIM ayuda demasiado, en el aspecto de que antes, cuando yo empecé a trabajar en proyectos de viviendas, parques, municipios, había siempre el problema de las especialidades. Que era, por ejemplo, arquitectura y estructuras, que siempre tienen que llevarse bien, pero al mismo tiempo también se contradicen.
En arquitectura me decía que en el eje A con el eje C tenía que ir, por ejemplo, a una columna, no sé, de 25 por 25. Y al estructural se le ocurrió hacer una placa. Y al final, ninguno de los dos conversaban, ninguno de los dos compatibilizaba, y cuando ya estamos en la ejecución ya a punto de vaciar, viene la contradicción. Entonces, siempre había un problema de compatibilización. Entonces, así como pasa con esto, también pasaba con sanitarias, eléctricas, mecánicas, cable estructurado. Entonces, para mí era un dolor de cabeza. Y yo antes de que venga lo de la metodología BIM, yo lo que hacía era coger todos mis planitos y los superponía, ¿no? En el software que te trabajaba en ese momento, y comenzaba a ver cuáles eran las incongruencias. Entonces decía, qué mierda. Ya, porque eres un chambón, pues superponer todos los planos con sus bloques, al final me salía pesando el archivo en ese momento 300 megas, ¿no? Y tenías que tener una buena computadora, si no se colgaba. Entonces ahora con la metodología BIM no tengo que esperar a ya estar en mi fase de postconstrucción, sino en el momento que estoy diseñando todos tienen que estar articulados, y pues con la metodología de cooperación el mismo archivo lo pueden trabajar todos. Entonces no hay chance de que no coordine. Ya, por último, si no quieres hablar con el ingeniero o el arquitecto porque no te cae o no sé, no hablas, simplemente trabajas el archivo y ya está, ¿no? Entonces es un sistema de cooperación de trabajo. Todo el proyecto, el expediente te sale compatibilizado y ya no hay problemas, porque a veces cuando hay incompatibilidades genera atrasos, genera actualización de presupuestos, otra vez cronogramas, etcétera, 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 etcétera. Incomodidad con el cliente que te dijo, Sí. Mira, me dijiste que el proyecto iba a costar 800,000 soles y ahora me estás diciendo 1.400.000. ¿Por qué Luego está pasando? me cae la Contraloría, que me excedí mi porcentaje, etcétera. Entonces, eso fue y creo que muchas personas han pasado eso. Así que, para las personas que en el momento no sabían, ahora se llama metodología BIM. Jackie, y bueno, para quienes no lo sepan, tú te dedicas principalmente al sector hospitalario, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué diferencias puedes destacar entre proyectos de viviendas o colegios a un proyecto hospitalario? A ver, un proyecto de vivienda y un proyecto de colegio. Esto es algo que todos lo hemos pasado. En tu casa tienes una puerta grande, tienes luminarias que tú decides, interruptores, un solo tablero para toda tu casa. Si eres muy aficionado y conoces un poco de protección eléctrica, de repente esos son tableros por nivel, pero muy pocos lo hacen. Y en colegios es igual, ¿no? Ves lo mismo, ¿no? De repente no necesitas aire acondicionado en tu casa, muy pocos tienen eso. Entonces, ¿por qué no lo necesitas? Porque abres las ventanas, ¿no? Y puedes sentir la brisa. En los colegios es igual, simplemente en los colegios no tenemos ventanas bajas, sino las ventanas altas por la ventilación cruzada. Y también eso no es solamente por ventilación, sino también para que los niños no se distraigan, pero también estén climatizados. Entonces en un colegio no vas a tener mucho punto de climatización, salvo laboratorios, puntos específicos, ¿no? O de repente las zonas administrativas que tengan aire acondicionado. Los demás, al natural. Entonces colegios con viviendas tienen ese punto similar. En cambio, si vamos a un punto de edificación, por ejemplo, tiempos de que tienes algo, una enfermedad, un tratamiento o una recuperación, tú no vas a abrir la ventana cuando sale un postoperatorio, porque entran todos los microbios. Entonces tienes que estar en un ambiente aislado y tiene que estar climatizado. Y al climatizarlo no implica que yo voy a compartir el mismo punto de bacterias con todos. Cada punto de climatización, dependiendo de la función, tiene una rejilla y tiene un punto, digamos, se me fue el nombre, filtro específico. Entonces eso aplica que solamente ciertos puntos tienen ese filtro y solamente ellos van a compartir esa climatización, ¿no? Para no generar contaminación. ¿Te imaginas contaminando la misma área hospitalaria? No. Entonces los hospitales tienen todas las especialidades. En un hospital tienes llamado a enfermeras. En tu casa no vas a tener llamado a enfermeras. Hospitales tienen circuito cerrado a televisión. En tu casa tienes circuito cerrado, pero no interno, sino externo. En un hospital tienes un centro de data center que es para almacenar toda la información
técnica informática. En tu casa no tienes eso. A las cosas tienes tu disco duro portable, portátil, ¿no? O la nube ahora con toda la cloud, tecnología, ¿no? Claro, tu drive, tu cloud, tu nube, ¿no? Entonces, esas cosas dependen si es masivo, hospitales, y si es mínimo caso. Entonces, los hospitales me gustan mucho porque tienen todas las especialidades. Incluso tienen energías autosostenibles que a veces en casas no siempre las tienen, ¿no? Y pues un hospital es, para mí, la edificación más completa. Si alguien en un momento está estudiando, que me ha pasado a algunos chicos en la fase universitaria, me dicen, arquitecta, ¿cómo puedo aprender esto? Haz un hospital. Y te vas a dar cuenta que es complicado, pero te pones tú mismo el reto, ¿no? No digo que es para valientes y pocos, pero el que se lo propone lo puede, ¿no? Sí, desde mi punto de vista, para complementar un poco tu comentario, fácilmente un proyecto de un hospital, si lo llevamos a BIM, va a ser una serie de mini proyectos, porque efectivamente, por ejemplo, estructuralmente hablando, para los ingenieros civiles, un área de quirófano va a tener unas cargas y unas secciones transversales de elementos estructurales muy diferentes a la sección de oficina donde están los consultorios médicos, ¿no? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, también una sala de emergencias tiene que tener unas condiciones de estructura que, o sea, se puede caer el hospital, pero la parte de emergencias tiene que funcionar pase lo que pase, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo lo que encuentro es esa importancia de saber que un proyecto de hospital, sin menospreciar un proyecto de un colegio, porque ahí está todo lo que es el futuro de un país, pero en el hospital está toda la condición de lo que no puede fallar, no debe fallar. Y si llegase a fallar algo, tienes que tener un plan A, B, C, D para que eso siga funcionando como sea. Claro. Es más, lo que has mencionado hace un momento, ¿no? En la parte estructural de un hospital, ahora tenemos la E031, que te dice que, bueno, te define en un mapa del Perú cuáles son las zonas con mayores sísmicas, ¿no? Entonces te dicen algunas están obligadas zonas a tener aisladores sísmicos. Ya bueno, decía, ¿no? Hay una universidad acá en Lima que tiene disipadores, y no necesariamente tienen todas las otras especialidades que tiene un hospital, ¿no? Tiene disipadores, pero no tiene cable estructurado, no tiene puertos de bombas y otras cosas, ¿no? Entonces son edificaciones que puede ser que tengan más de una especialidad de las que son las típicas, pero no hace que tenga todas las especialidades porque no lo demanda. Es un costo que sería injustificado. Si yo tengo dinero y lo puedo hacer, bacán, pero no tendría una funcionalidad. En cambio, un hospital, por la necesidad, lo tiene. Buenísimo. Y hablamos de algo bastante importante, ¿no? Costos. ¿Cómo impacta el uso del BIM en un proyecto de tan grande nivel como es un hospital? Porque, a ver, hablamos de cientos de trabajos generados en personal, tenemos cientos de vacantes de software también, o sea, podemos trabajar con cualquier software. Cada uno de estos software tiene que tener su licencia para funcionar de manera legal. Siempre legal. Tenemos que trabajar también con coordinadores, con abogados, con contadores. O sea, un proyecto de tal magnitud, ¿cómo influye el BIM? Porque hay personas que creen que implementar BIM va a salirles un poco más costoso el proyecto porque el software tiene que ser BIM, porque tiene que tener unas características, porque tienen que implementar un entorno común de datos, una infraestructura impresionante. Sea el proyecto grande o pequeño, pero realmente el BIM ayuda a que los costos en un proyecto sean menores. Definitivamente sí. O sea, es como decir, ¿no? Costo-beneficio. Cuando voy a comprar algo, ¿qué piensas primero? Durabilidad, si el costo lo vale, ¿no? En este caso, como mencionamos hace un rato, ¿no? Cuando no había la compatibilización, me generaba adicionales, mayores costos, mayores tiempos. En cambio, con el BIM, ¿no? Metodología BIM, vamos a llegar al punto de que el proyecto no va a dispararse en costos y tiempos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es ya, al hacer una implementación de repente en una primera fase, nos va a ayudar a que de repente sea un gasto único.
¿no? Porque estás involucrando tanto en hardware como en software y tu equipo humano que esté capacitado. Al hacer todo esto en tu primer planteamiento, de repente el primer proyecto lo va a pagar, pero los siguientes proyectos, los consecutivos, va a ser utilidad. Entonces, no te dejes llevar, lo digo al que está escuchando ahorita, no te dejes llevar del impacto económico, de, tengo que comprar un supercomputador, o tengo que pagar, SIPE cuesta mucho, no cuesta mucho, ¿no? No cuesta mucho, la verdad que tenemos diferentes paquetes. Y es más, es fraccionado, ¿no? Damos opciones y facilidades de pago, así ya, es. Pues, otros no me lo dan. Eso fue pagado por SIPE, sí, ¿no? un poco de publicidad también acá no viene mal. No, pero o sea, es bueno saberlo, porque a veces, por ejemplo, decir, este programa hay mucho, debe haber algún gancho, ¿no? Pero el tema es que a veces no nos damos el tiempo de buscar, ¿no? Así como cuando de repente yo hago esto, ¿no? Por ejemplo, voy a comprar de repente un horno. Pongo en Google precio horno Perú. Y te salen las diferentes tiendas, ¿no? Promar, Macro, Plaza Vea, y tú te pones a comparar. Es lo mismo con el uso del software BIM, ¿no? Yo puedo ver un producto X, cuánto cuesta, y solamente porque ese producto lo tengo estudiado desde la universidad, me dejo llevar. Pero ¿qué hay si veo SIPE, que encima como le mencionas, hay paquetes? Y creo que hay un software que también puedes usarlo para ver cómo es el dinamismo, y me puedo atrever a cosas mejores por de repente no atreverme, y pues me sale muy bien, como a Cristian, ¿no? Así es. Y que hizo su inversión, y ahorita todos los chicos trabajan con SIPE, y pues la frecuencia y la continuidad y el dominio del software, que antes pues se demoraba, Cristian, creo que un par de horas, ahora lo hacen un par de minutos, ¿no? Entonces, costo-beneficio, ahí está. De hecho, Jackie, algo que destaca bastante de presentar un proyecto en BIM es cómo se puede presentar esa información al cliente final. Uh-huh. Siempre se habla de los entornos comunes de datos, que es donde se pueden alojar los diferentes archivos IFC. En el caso de SIPE, ofrece un entorno común de datos que es gratuito. El BIM Server Center, seguro que ya Cristian te ha presentado algo desde ahí. Y te da la posibilidad de que no solamente tengas un proyecto bien estructurado trabajando con BIM, sino que tengas esa posibilidad de cortar brechas con un cliente. En el 2016, cuando recién empezabas al BIM, tenías que presentar un proyecto a través de una gran cantidad de planos de planta, o algunos cortes o elevaciones que en el papel eran solo líneas, que no tenían mayor información que lo que tú le dijeras a tu cliente. Ahora un entorno común de datos te permite la posibilidad de presentar un 3D, donde ya la persona ve formas, figuras que se le hace mucho más fácil asociar, y además ese 3D va a contener información detallada de cada uno de los elementos. Entonces, ¿a quién van a elegir actualmente las personas? ¿A que me presente un plano en 2 dimensiones con líneas de diferentes espesores y ya está? ¿O van a dar el paso a aceptar proyectos con metodología BIM, con niveles de detalle que son los LOT y con cantidad de información que realmente va a ser valiosa para el cliente final, ¿no? Yo creo que la presentación, todo entra por los ojos, ¿no? Visualmente va a ganar, o por lo menos va a llamar la atención, ¿no? Y que tienes 2 tipos de usuarios: el usuario técnico y el usuario convencional. El usuario convencional es la persona que quizás no tenga conocimiento técnico, pero tiene una noción de lo que quiere. Entonces, si tú le presentas bajo el OpenBIM, ¿no? De repente en un modelado, y lo vas seccionando de cómo va a quedar, esa persona pues va a quedar maravillada y decir, oye, te contrato, me gustó la presentación. Y la persona técnica te va a pedir por la cantidad de información, por los logs, entonces ahí ganas también. Entonces ambas personas van a estar ok. Y lo que mencionas era lo que pasaba antes, ¿no? Y es por eso que se puso de moda el 3D. Porque había las personas que te digo que no son técnicos, no entendían los planos, no entendían las líneas, no lo entendían, entonces tenías que hacer un 3D. Entonces ahí recién te aprobaban el proyecto. Así es, imagínate ahora lo fácil que va a ser poder convencer a un médico de construirle su casa, o a un comerciante que lo único que ha hecho toda su vida es amasar su dinero a través de la habilidad que tiene para hacer negocios, y quiere una casa, pero quiere saber que en esa casa no se va a ir todo el esfuerzo de su vida. Para eso va a estar también el BIM. Y hablando del BIM y en los proyectos hospitalarios, entiendo que no solo el BIM es el protagonista, ¿no?
hay una gran cantidad de métodos de trabajo que se implementan, ¿no? Como el Lean Construction, como el BYDC, y hay muchos más. Pero desde tu perspectiva, ¿cómo es que el BIM se complementa, si es que hay algún complemento, o trabajo 100% BIM o trabajo 100% Lean Construction? ¿Hay afinidad entre las diferentes metodologías y pueden ayudar a entregar un mejor proyecto? Mira, hay una afinidad. Yo también soy Project Management y antes, la esencia de ser un proyecto es que tú tenías que hacer un seguimiento total y un cronograma sincerado, ¿no? Y evidenciando o revisando todo el expediente para ver estos vicios ocultos del proyecto que podían generar un posible adicional de tiempo y cómo poder mitigar eso. Entonces, la esencia o el concepto de Lean Construction, de Project, de todas las metodologías anteriores, enfocan y quedan en el BIM. Solamente que en la metodología BIM ya no es solamente una planificación, sino que la metodología BIM te va a acompañar la planificación, la ejecución y la puesta en marcha. Entonces, la metodología BIM ya viene complementado con todos estos pensamientos y todas estas metodologías anteriores son la base para poder hacer BIM. Así que todo el BIM es realmente completo. Y casualmente por eso, como te he dicho, el Ministerio está generando que el Plan BIM Perú, nosotros en el 2025, ellos asumen, digamos lo que lo tienen como meta, que todas las personas tenemos que tener ya la metodología BIM dominada. Así que... No es trabajo sencillo. Yo lo sé, no, especializarse en BIM lleva tiempo, pero para eso tenemos el backstage de la construcción. Estamos trayendo muchos profesionales de altísima calidad para que podamos ir estableciendo una idea y una corriente sobre el BIM que realmente ha llegado es para solucionarnos problemas a nosotros, ¿no? Exacto. Y la importancia, ya hablamos del BIM, ¿no? Pero como arquitecta de proyectos hospitalarios, ¿cómo influye la accesibilidad en los proyectos, ¿no? Cuando hablamos de accesibilidad, hace poco te había comentado una publicación en la página de LinkedIn de tu empresa, JG Arkin, y estabas hablando de, bueno, habías enseñado un puesto de estacionamiento para personas con discapacidad motora y no tenía todo lo que se debería considerar, estaba muy cerca de una pared, entonces cómo iba a abrir la puerta, todo ese tema, ¿no? ¿Cómo es en el BIM y cómo es importante esto? Mira, a ver, otro software, tú tienes que hacer la planificación y el dimensionamiento. Creo que, si no me equivoco, CIPE cuenta ya con normativas incluidas, ¿no? Así es. ¿No? Creo que falta actualizar un poco el banco, pero eso es positivo porque prácticamente ya entrarías una semi-inteligencia artificial, ¿no? Entonces, algunos usan el ChatGPT, creo que es. Sí. ¿No? Que te ayuda, es como antes preguntas algo y te responde, ¿no? Es el sabio. Entonces, al momento de hacer la parte de diseño y lo que es accesibilidad, si bien es cierto, ahorita en la metodología BIM nosotros podemos plantear un dimensionamiento, pero te ayuda más. ¿Por qué? Porque antes cada uno era independiente, siempre lo recalco, pero ahora para poder hacer las cosas accesibles veo las alturas, tengo un modelado, ¿no? Y en este modelado todos entran a trabajar en la estructura sanitaria eléctrico. Y entonces yo veo, por ejemplo, si mi altura es de 2,10, que es mínimo la norma, cuando hagan el entretecho, las especialidades sanitarias, mecánicas, agua contra incendio, voy a ver que se respete ese punto y también ver los pasadizos, todo, porque lo que viene a ser la parte de accesibilidad, la norma 120, te dice de que tienes que tener anchos mínimos, las partes de discapacidad, las pendientes, que es el principal problema. El BIM es una gran solución. En las pendientes hay gente que los revisores se mandaban a un 12%. Yo te invito a, aunque sea en patines o en bicicleta, subir una pendiente de 12%. ¿Te gusta el deporte, Jackie? No, solo el básquet. Pero a lo bien. que voy es que, o sea, no necesitas una silla, porque a veces dicen, para que seas empático, ponte una silla de ruedas. O sea, no necesitas una silla de ruedas, o sea, con cosas tan simples como una bicicleta o unos patines, intenta tú subir. No se puede. Y antes pasaba ese tipo de errores. Ahora, bajo la metodología BIM o el modelado que tú haces,
ya tienes un predimensionamiento de dónde va a cortar tu rampa, dónde va a ser tu sección, ¿ya? Y dónde va a ser la parte llana. Entonces tú mismo puedes ver y corregir eso. Entonces te va a ayudar mucho a influenciar la parte de accesibilidad. Y con lo que has mencionado de la publicación, es invasión de circulación y usos. También te va a permitir eso. Si eres una persona que al momento de diseñar ves la parte funcional de, ok, estoy caminando, pero acá necesito hacer mi estacionamiento de coches, cuántos coches voy a tener, la persona que hace seguridad me va a decir cuánto va a ser mi aforo, cuánto va a ser mi dotación, yo puedo marcar mis circulaciones de coches y no hay conflictos, y todo eso lo puedo hacer en mi modelado BIM, así que no hay excusas para no hacerlo y no usarlo. ¿Y cuáles son tus indicadores como Project Manager que eres? ¿Cuáles son tus indicadores de que el proyecto BIM va por buen camino? ¿Cómo lo mides? Es más fácil. Hay un plugin que es para ver que no haya interferencias. El básico. Con las interferencias, cuanto menos tenga, significa que estamos en buen camino. Porque sin cosas mínimas de interferencia sale que tenemos unas 20 para arriba, significa que el proyecto o la gente no está revisando, no está modelando totalmente, o simplemente lo ha hecho en un archivo aparte y lo ha cargado ahí. Para aquellas personas que todavía se están familiarizando para el BIM, ¿qué es una interferencia? Porque tal vez no les puede sonar interferencias muy... Es muy bueno que hagas la pregunta. Interferencias le llamo que, por ejemplo, yo tengo una viga y justo mi tubería de desagüe está pasando por la viga. No debería ser, pues. Ningún elemento estructural debe tener algún tipo de invasión o intersección, ¿no? Entonces, lo que tiene que ser en la metodología es que si tengo una viga, en ese peralte, la tubería tiene que ser bajo el peralte, sin quiebres, sin nada. Entonces, la intersección me va a decir, ¿no? Tu viga se cruza con una tubería de desagüe. Tienes una intersección de repente un tablero eléctrico se cruza con un rociador de agua contra incendio. Tienes otra interferencia de que por la rampa pasa otra viga. Son cosas que pasan. Y a veces eso pasa que ya estás ahí pronto a vaciar. Y te das cuenta del resultado y dices, oye, por ahí pasa mi viga, ¿no? Y el arquitecto dice, oye, pero yo puse la rampa. Tú no lo viste. Entonces, en la metodología BIM, en el mismo modelo te va a salir cuáles son las interferencias, ¿no? Entonces ahí vas a saber si tu proyecto está ok o si no, tienes que revisarlo, ¿no? Y el mismo software te pone dónde está la interferencia, te salen, ¿no? 10 interferencias, sale mismo dónde está la interferencia y tú mismo lo puedes corregir, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que el proyecto está ok. Otro indicador que es al momento de hacer mis exportaciones de mis secciones de mis láminas, ¿no? Que no hayan estos tipos de vacíos, que las láminas, las cotas, los layers estén ok, ¿no? Pero esos son más en la fase ya última de ultimar detalles, ¿no? Y yo creo que el mejor indicador es terminar el proyecto en el tiempo especificado, ¿no? El indicador en sí, a ver, cuando ya uno ya tiene a su equipo y conoces y sabes cuánto tiempo le va a tocar a cada uno modelar, es como el rendimiento, ¿no? Que tú ves, tú puedes saber, ok, me va a demorar la fase de diseño, no sé, arquitectura se va a demorar, de repente, ahora pues quizás lo hacen 15 minutos, pero es una casa. A un proyecto hospitalario, no sé, pongámosle una semana, el modelo del planteamiento inicial. El estructural que lo revise, pongámosle 2 semanas con holgura. Y tú ya tienes tu planificación, tienes un GAN de cuánto va a tomar el diseño. Entonces se supone que va a haber un punto que yo no voy a depender que él termine para que lo haga, sino que una vez que arquitectura y estructuras terminan, comienzan todos los trabajos en paralelo, ¿no? Todos van a trabajar en paralelo bajo la parte de cooperación. Entonces, si yo defino que todo mi diseño, entre comillas, va a demorarse un mes y yo estoy ya el 25 y estoy solamente el 80% de avance, también es un indicador que estoy mal. Muy bien, muy bien. Pero ya hemos sentado unas bases bastante importantes, como que el BIM es una solución, ya sabemos cuáles son algunos indicadores que podemos tener para medir si el proyecto va por buen camino, lo importante que es, y también la diferencia entre un proyecto y otro. Entonces, podríamos afirmar que hay relevancia al utilizar BIM en un proyecto de edificación.
Claramente que sí es relevante, o sea, casualmente, porque la RCC ha aplicado metodología BIM en estos proyectos Fast Track, estos proyectos que se han podido entregar entre 2 años a 3 años, hacen y marcan un hito que sí es importante. Compara con edificaciones que llevan 10 años y todavía no se terminan. ¿Cuándo se dieron cuenta la gente? Cuando hubo pandemia y se necesitaba establecimiento de salud, se dieron cuenta, oye, pero va ese hospital como 5 años no se termina. Oye, pero ese proyecto de ahí van 8 años y no termina. Ese proyecto que debía haber iniciado no termina. O no ha empezado. O no han empezado. O sea, sistema tradicional versus metodología BIM, la metodología BIM se lo come. Buenísimo. Y en tu trabajo personal, ¿qué casos de éxito? ¿Cuál ha sido un proyecto que tú hayas dicho, mira, aquí me fue perfecto, me encantó? Ajá. No puedo decir los nombres por confidencialidad. Ok. Pero he participado en varios proyectos y en los primeros que se hicieron los Fast Track. Los Fast Track son bajo la metodología BIM y en pocas palabras son proyectos diseñados en corto tiempo, ejecutados en el tiempo preestablecido. Y bueno, como han sido algunos pilotos, ha habido alguna fase, o sea, no se ha logrado. Por cierto, no existe un proyecto Fast Track excelente, pero sí con un buen resultado, ¿no? En ese aspecto, casi todos los proyectos Fast Track ya han sido ejecutados y entregados. Y puedes verlos, estos proyectos, han hecho justo la RCC un libro de toda su gestión. Entonces, todos los proyectos Fast Track con metodología BIM han sido todos entregados en menos de 2 años. ¿Y dónde podemos conseguir ese libro, Jackie? Está en LinkedIn. Está en LinkedIn. Te lo voy a pasar para que lo compartas en CIPE. Claro. Pero sí, ahí sale todo. Todos los proyectos que se han hecho. Se han hecho carreteras, se han hecho colegios, se han hecho hospitales y otros. Excelente. Y Jackie, ya como para darle algún cierre al podcast, aquí nos están escuchando muchos profesionales y futuros profesionales también. ¿Qué consejos o qué reflexión les dejas? Dejarles en el punto de que, lo que mencionaste hace un momento también, en que no deben cerrarse a que la metodología BIM, la implementación es cara. No es cara, es accesible. Económicamente, técnicamente y todo. O sea, a diferencia de otros software, yo he visto que en CIPE te dan el soporte técnico, creo que también los capacitan. Así es. O sea, y bueno, nosotros tenemos una frase que a veces decimos que, bueno, el software o la herramienta puede parecer cara o no, pero comparado con qué o con respecto a qué. Entonces, como digo, siempre es cuestión de saber también cuánto me cuesta no implementar algo, ¿no? Exacto. ¿Cuánto nos puede costar a nosotros no tener el BIM en la actualidad? Imagínense cuántos proyectos, como dices tú, que se han hecho que ni se imaginaba que se podían terminar en plazos de 2 o 3 años, que sí se están terminando y es precisamente gracias al BIM. Exacto. Entonces, queda esa reflexión también de que evidentemente cada quien tiene unas posibilidades físicas, posibilidades económicas, posibilidades de conocimientos, etc. Y es importante que puedan permitirse conocer diferentes herramientas en todo el mercado y sobre todo que sean Open BIM, que es lo que nosotros fomentamos desde CIPE, también en el backstage de la construcción, que es que indiferentemente del software que se utilice, nosotros podemos comunicarnos a través del archivo IFC. Exacto. Que es el archivo además que está seleccionado como el idioma internacional dentro de los software de ingeniería. Lo dicen las ISOs también. Entonces, procuremos contar con herramientas que por lo menos puedan hablar en idioma IFC. Y para aquellos que quieran conocer más, por supuesto que aquí tenemos el backstage de la construcción y tenemos a CIPE Perú y bueno, CIPE en toda Latinoamérica para que se pueda conocer más sobre nuestros programas. Jackie, un gusto y estoy muy agradecido con tu visita. Queda de nuevo la invitación al ingeniero Cristian Vargas. Vamos a buscar la manera de que se pueda hacer posible ese podcast y bueno, estoy muy agradecido por tenerte aquí. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto haber estado en el backstage de la construcción y definitivamente yo creo que, muy aparte de lo que hemos dicho, la gente debe estar ahorita mandándoles inbox de cómo adquirir CIPE.
cómo capacitarme en SIP. Así que creo que hay SIPE creo que SIPE se adapta a cualquier tipo de hardware, así que no necesitan tener uno de última generación, más solamente las ganas de querer aprenderlo. Y aparte de esto, que SIPE también trabaja en el OpenBIM y es que termina un archivo IFC, que es el ISO, y el segundo ISO, que se rige la metodología BIM, no te va a limitar a qué querer hacer. Y lo mejor de todo esto, que al tú dominar la metodología BIM, vas a ser competitivo también académica y profesionalmente. Y a estas alturas, ¿quién no quiere ser competitivo? Así que yo creo que ya queda en cada uno de los que están oyendo, ¿eh? Claro que sí, nos van a encontrar en LinkedIn como SIPE Perú, también estamos en Facebook, en Instagram y por supuesto en nuestra página web www.sipe.pe. Hasta luego. Gracias, hasta luego.